Universidad Nacional de Ucayali, Pucallpa, Perú. Facultad de Educación y Ciencias Sociales. Programa de Complementación Académica de Bachillerato 2020 presenta el proyecto de tesis denominado La educación a distancia y su relación con el aprendizaje del área de comunicación de los alumnos del quinto grado primaria de la educación básica regular de la institución educativa número 64868, Señor de los Milagros del distrito de Campo Verde del año 2020. Presentado por Panduro Sandoval Carlos Armando, Abisror Oliveira Marden Silas, asesor Dr. Díaz Zapac Marco Antonio, Ucayali, Perú. Vamos a empezar con el cuadro de operacionalización de variables. Variable 1. La educación a distancia. Definición conceptual. Según ámbito de la educación de 2016, afirma que la educación a distancia es una modalidad de estudio o proceso de formación independiente mediada por diversas tecnologías, con la finalidad de promover el aprendizaje sin limitaciones de ubicación, ocupación o edad de los estudiantes. Es un estudio autodirigido por el estudiante, quien debe planificar y organizar su tiempo, material didáctico y guía tutorial para responder a las exigencias del curso, carrera o especialización que sigue. Definición operacional. La medición de la variable se realizará mediante la técnica de la observación y con la ficha de campo como instrumento de recolección de datos válidos y confiables. Estos a su vez tienen dimensiones. Dimensión 1, medios tecnológicos. Dimensión 2, las TIC en el currículo. Dimensión 3, habilidades tecnológicas. Dimensión 4, interacción con materiales y recursos. Y por último, actitudes requeridas. Estos a su vez tienen sus indicadores. De la dimensión 1, audiovisuales, informáticos y las TICs. De la dimensión 2, adaptaciones y análisis curriculares, empoderamiento de las competencias. Dimensión 3, conocimientos de aparatos y medios tecnológicos, soporte técnico y pedagógico, manejo de aplicaciones. Dimensión 4, materiales digitalizados, herramientas síncronas y herramientas asíncronas. Y por último, afectivas y conductuales de la dimensión 5. Vamos ahora a lo que es la segunda variable, que lleva por título Aprendizaje en el área de comunicación. Definición conceptual y la definición operacional. La definición conceptual dice, según Romeo Trenas 2009, afirma que el aprendizaje es el proceso de adquirir conocimiento, habilidades, actitudes o valores, a través del estudio, la experiencia o la enseñanza. Dicho proceso origina un cambio persistente, cuantificable y específico en el comportamiento de un individuo y, según algunas teorías, hace que el mismo formule un concepto mental nuevo o que revise uno previo, conocimientos conceptuales como actitudes o valores. Definición operacional. La medición de la variable se realizará mediante cuestionarios como instrumento de recolección de datos válidos y confiables. Estos también tienen las dimensiones. Dimensión 1, lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna, escribe diversos tipos de textos escritos en su lengua materna y se comunica oralmente en su lengua materna. Al igual, tiene indicadores. Dimensión 1, obtiene información del texto escrito, infiere e interpreta información del texto escrito, reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto escrito. De la dimensión 2, adecúa el texto a la situación comunicativa, organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada, utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma pertinente, y reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto escrito. De la dimensión 3, obtiene información del texto oral, infiere e interpreta información del texto oral, adecúa, organiza y desarrolla el texto de forma coherente y cohesionada, utiliza recursos no verbales y paraverbales de forma estratégica, interactúa estratégicamente con distintos interlocutores y reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto. Vayamos a la matriz de consistencia. Acá podemos observar el título del proyecto y también los problemas, todo lo que es general. Problema general. ¿En qué medida la educación a distancia se relaciona con el aprendizaje del área de comunicación en los alumnos del quinto grado de primaria de la educación básica regular de la institución educativa 64868, Señor de los Milagros del distrito de Campo Verde de este año 2020? Objetivo general. Conocer la relación que existe entre la educación a distancia y el aprendizaje
del área de comunicación a los alumnos de quinto grado de primaria de la educación básica regular de la institución educativa 64868, Señor de los Milagros, del distrito de Campo Verde del año 2020. Hipótesis general. La educación a distancia se relaciona directamente con el aprendizaje del área de comunicación en los alumnos del quinto grado de primaria de la educación básica regular de la institución educativa 64868, Señor de los Milagros del distrito de Campo Verde en este año 2020. Y tenemos también el marco teórico, donde está la variable 1, fundamento de la educación a distancia propuesto por Lorenzo García Aretio. Y acá podemos ver también la educación a distancia, donde tenemos medios tecnológicos, las TIC en el currículo, nivel de habilidades tecnológicas, interacción con materiales y recursos y las actitudes requeridas. Ahora vamos a todo lo que es los específicos, problemas específicos. ¿Cómo la educación a distancia se relaciona con leer diversos tipos de textos? ¿De qué manera la educación a distancia se relaciona con escribe diversos tipos de textos? ¿De qué modo la educación a distancia se relaciona con se comunica oralmente? Objetivos específicos. Determinar la relación que existe entre la educación a distancia con leer diversos tipos de textos. Identificar la relación que existe entre la educación a distancia con escribe diversos tipos de textos. Y precisar la relación que existe entre la educación a distancia con se comunica oralmente. Hipótesis específicas. La educación a distancia se relaciona directamente con leer diversos tipos de textos. La educación a distancia se relaciona directamente con escribe diversos tipos de textos. Y la educación a distancia se relaciona directamente con se comunica oralmente. Ya en el marco teórico tenemos la variable 2, que dice la teoría del aprendizaje significativo por David Ausubel. Y ahí también tenemos, ¿no?, aprendizaje en el área de comunicación, donde tenemos las tres dimensiones: lee diversos tipos de textos, escribe diversos tipos de textos y se comunica oralmente. Marco teórico. Fundamento de la educación a distancia propuesto por Lorenzo García Aretio. Según Martínez Uribe, 2008, la educación a distancias es una modalidad educativa que también se puede considerar como una estrategia educativa que permite que los factores de espacio y tiempo, ocupación o nivel de los participantes no condicionen el proceso de enseñanza-aprendizaje. El aprendizaje es un proceso dialógico que en educación a distancia se desarrolla con mediación pedagógica, que está dada por el docente que utiliza los avances tecnológicos para ofrecerla, ¿no? Ahí tenemos ahí una cita, Vázquez, Bongianio y Soysiske 2006. Asimismo, Florido Bacallao y Florido Bacallao 2003 afirman que la educación a distancia es la modalidad que permite el acto educativo mediante diferentes métodos, técnicas, estrategias y medios en una situación en que alumnos y profesores se encuentran separados físicamente y solo se relacionan de manera presencial ocasionalmente. Muy entendible esto. Por otro lado tenemos la teoría del aprendizaje significativo por David Ausubel. Según Rivera Muñoz, en 2004, asegura que el aprendizaje significativo ocurre cuando la persona interactúa con su entorno y de esta manera construye sus representaciones personales, por lo que es necesario que realice juicios de valor que le permiten tomar decisiones en base a ciertos parámetros de referencia. Asimismo, Rodríguez C., 2014, precisa que el aprendizaje significativo es una teoría psicológica porque se ocupa de los procesos mismos que el individuo pone en juego para generar su conocimiento. Centra la atención en lo que ocurre en el aula cuando los estudiantes aprenden, en la naturaleza de ese aprendizaje, en las condiciones que se requieren para que éste se produzca, en sus resultados y, consecuentemente, en sus evaluaciones, según Ausubel, 1976. Es también una teoría de aprendizaje porque esa es su finalidad, pues aborda todo y cada uno de los elementos, factores, condiciones y tipos que garantizan la adquisición, la asimilación y la retención del contenido que la escuela ofrece al alumnado de modo que adquiera significado para él mismo. Hay una cita, Rodríguez, 2004-2008. Marco conceptual. Tenemos ahí
2, ¿no? La educación a distancia y aprendizaje en el área de comunicación. Educación a distancia, medios tecnológicos. Los medios tecnológicos son los medios que requieren la intervención de un instrumento para poder transmitir un mensaje, como por ejemplo televisores, computadoras, grabadoras, equipos de videos, etc., ¿no? Las TIC en el currículum. Las TIC se utilizan para fines curriculares, para apoyar una disciplina o un contenido curricular. Son herramientas para estimular el desarrollo de aprendizaje de alto orden. Habilidades tecnológicas. Son las aptitudes y los conocimientos necesarios para realizar tareas específicas. Son prácticas y a menudo se relaciona con tareas mecánicas, de tecnología de la información, matemáticas o ciencias. Interacción con materiales y recursos. Los materiales son elementos muy indispensables en educación infantil por el alto marco de influencia que ejercen estos en el proceso de enseñanza-aprendizaje en los niños y niñas. Actitudes requeridas. Las actitudes juegan un papel preponderante cuando se está ejecutando un trabajo remoto. Es así que se necesita de ciertos hábitos que se debe insertar en la vida cotidiana. Aprendizaje en el área de comunicación. Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna. Se refiere a la interacción dinámica entre el lector, el texto y los contextos socioculturales que enmarcan la lectura. Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna. Esta competencia se define como el uso del lenguaje escrito para construir sentidos en el texto y comunicarlos a otros. Y se comunica oralmente en su lengua materna. Se refiere a la interacción dinámica entre uno o más interlocutores para expresar y o comprender ideas y emociones. Y por último tenemos los antecedentes, que dice así. La presente investigación tiene como objetivo principal establecer una estrategia de producción de textos autoinstructivos para el sistema de educación a distancia, que organizan las instituciones de educación superior como el Ministerio de Educación, tanto para proporcionar información, así como para calificar en ciertas áreas estratégicas y de esa manera lograr sus fines y propósitos preestablecidos en sus planes de desarrollo institucional. La Universidad Nacional de Educación, al poner en marcha el Centro Interfacultativo de Formación Profesional Semipresencial, formuló una estrategia de atención que permita a sus estudiantes participar tanto en forma presencial como a distancia, en todo su proceso de formación como futuros profesionales de la educación. El desarrollo del programa a distancia significó que la UNE atendiera a los estudiantes con apoyo de material educativo impreso, que en este caso fue la entrega de módulos o textos audio instructivos. Los estudiantes, al matricularse en asignaturas a distancia, reciben los módulos o textos autoinstructivos que le permitan lograr nuevos aprendizajes, adquirir un desarrollo cognitivo profesional y esté en condiciones de comprender las estrategias metodológicas que significa el proceso de la autoinstrucción. Eso es todo, muchísimas gracias.